Ya, es importante recordarnos que este Zoom dura 40 minutos. No, no este encuentro, este Zoom. Y que volvemos a encontrarnos en el mismo enlace y así, ¿sí? Igual nos sirve como para descansar 2 segundos mientras que volvemos. A mí tengo que decir que me gusta. Entonces, y es más fácil, ¿saben que tiene una ventaja? Que es más fácil subir los videos después. Eso es la única ventaja que le encontré a esto. Bueno, hoy tengo que decirles que hice un cambio, que lo conversé con Gaby y finalmente al conversarlo con Gaby, eh, como que me animé yo misma a hacer el cambio, porque iba a ser Mateo. O sea, hoy día en el fondo íbamos a ver Mateo, pero no vamos a ver Mateo, vamos a ver Lucas. Y la verdad es que hice este cambio porque realmente me siento muy pero conectada con Lucas y creo que en el fondo nos puede ayudar como a una dimensión como más espiritual. Ah, se quedaron pegadas. Oye, me quedé pegada. Ahí No, sí. no estás Ya. No, pegada. no estás Ah, ya. pegada. No, no, yo me había quedado pegada. Bueno, entonces, la verdad es que hice ese cambio por eso, porque eh, como que sentía que estaba muy, pero muy, muy conectada con Luca y me parecía que en el fondo como que nos iba a ayudar en términos como más espirituales. Yo creo que cuando uno está como muy conectado con ciertos evangelios, como que ayuda también esa como conexión, ¿no? O sea, como ese encuentro con el texto. Y entonces, yo lo primero que quería como invitarlas era como a miotear este texto, el Evangelio de Lucas, y que en el fondo abrieran el Evangelio y lo vieran y buscaran como una lectura que para ustedes sea importante en el Evangelio, en este Evangelio. O sea, que no sé, yo es como que abro así y me encuentro así de sopetón. Si no es como decir, me están diciendo el Evangelio de Lucas, ya, ok, en este Evangelio de Lucas, ¿con quién me quedo yo? ¿No? O sea, cuál es mi historia, cuál es mi perícopa, en el fondo, favorita? No sería así como que la lean de memoria y todo, sino que la podemos como enunciar, ¿no? O sea, como, no hay para qué leerlo todo. O quizás como leer de esa lectura que se me evoca en el corazón, como leer No tengo internet. versículo, leer el versículo más No, importante. pero está prendido. Como mutiera la... No, Ya, bueno, cuando la tengan, avisen. Yo tengo la mía. Ya, dale, Gaby. La transfiguración de Jesús. ¿Ya? ¿Y qué frase de ¿Quieres la que la lea? No, o sea, No, ¿qué la frase? frase, la Eso. frase, Ujú. te la puedo decir, pero la quiero leer. Ay. Estoy casi segura cuál vaya a decir. Apostaría, meto mi mano al fuego. disculpen, se me cortó la Ay. luz. ¿Qué hay que buscar? Estamos buscando tu lectura favorita de Lucas y después como compartir el versículo que más te guste de esa lectura. Ok, gracias. Ya, es una frase cortita. Dale, Qué bien se está aquí. ¿No buenísimo. era esa? Era Es. mi, era mi, era mi otra opción. Marta y María Ah, dice, Marta me dice, es que era mi otra opción, porque yo estaba por esa, pero también estaba, o sea, también pensé que podías haber elegido
este es mi hijo amado, escúchenlo. Creo que está ahí, ¿no? Mm. Sí, este es mi hijo elegido, escuchen. Eso, sí. Es que lo que pasa es que hay hartas frases de ese evangelio que está por ahí, porque está en el bautismo, entonces es como Pero una... ante tu pregunta, es una frase que no sabía que estaba en Lucas, pero es una lectura que, que esa frase es la que me mueve, quizás Está re mucho más bien. allá que toda la lectura. Sí, ¿Ah? sí, sí. Ha sido una frase que me ha acompañado como en la historia y como en la vida. Qué Qué bien se está aquí. lindo. Sí, Oh. sí, bonito. Hay una Gracias. canción. Qué bien se está aquí, Señor. Te la voy a mandar. Ya, bueno. Perdón, Ya. ese fue el momento musical, pero que Ay, lo voy a anotar. me dijiste esa frase y como que se me vino la canción a la cabeza. Es de la María José Bravo. Ya, ¿quién No, me más? encanta. Yo tengo aquí en el Hijo Pródigo, Ay, qué capítulo, lindo. capítulo 15, versículo 31, lo tengo subrayado. Ya, O sea, de otro momento, pero me calzo hoy día también. Hijo, tú estás conmigo, siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. También, qué linda. Es esa otra canción de los padres de Schoenstatt. Voy a empezar a mandarle canciones a cada una. Esa frase es muy linda, ¿eh? También. ¿Tú sabes? Léela de nuevo, Lore. Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Ujú. Ya, Bueno, para gracias. mí una de las lecturas favoritas es Lucas, la transfiguración de Jesús. Creo que la Gaby. ¿Y qué parte qué parte de la lectura? Bueno, en general todo, ¿ah? Pero lo que más me queda, este es mi hijo, el elegido, escúchenlo. Ujú, Ahora, ¿por qué es? Porque fue una de las primeras lecturas que yo leí en mi proceso de conversión. ujú, Entonces es algo que está en mí. ujú. Una lectura que siempre me sigue, analizo y busco. Qué bonito. Gracias, Mirancilla. Yo estoy lista. ¿Va? La verdad que traté de buscar otras alternativas y me encontré, por primera vez me doy cuenta que hay tantas alternativas bonitas de frases que nos han emocionado mucho de Lucas, pero la verdad que me quedo con las de María Isabel y solamente con mucha intensidad él proclama en mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque creo que es capaz de dar rienda suelta a todas nuestras emociones y de ahí podemos escribir páginas de páginas respecto de lo que sentimos respecto del Señor. Ujú. Qué Así lindo. que me quedo con eso. Ujú. Gracias, Raquelita. ¿Quién más? Maru, Pati, Paula, yo sé que es Marta y María, Lucas 10. ¿Y qué parte de Marta y María? Vamos a esperar A mí aquí. me gusta esa que está sentada a los pies Ah, eso. y lo- A María no se le será quitada la mejor parte. Sí, aunque yo no sería esa, yo sería la que está tareada y criticando a la otra. Jesús, dile a mi hermana que haga algo. No sé Yo nada. sería la hermana que se cree perfecta y hace todo, pero me encanta como la otra está sentada y embelesada. Bueno, somos las dos. Somos las dos. Todos tenemos a Marta y Somos María. las dos a veces y es como que nos repartimos. Pero eso de estar sentada en los pies y así embelesada me hace acordar a veces cuando estamos en misa y leemos el Evangelio y escuchamos y que hable uno, esa sensación de ese momento, ¿no? Eso me hace acordar. Qué lindo. Sí, a mí Marta y María me viene persiguiendo hace un mes. Obsesionada. A mí yo tengo un problema con el tema de la luz.
la luz la luz y la llama y lo que encendido y lo apagado es algo de estar atento. A mí la de la lámpara y la luz cuando dice, tu ojo es la lámpara del cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está iluminado, pero cuando está enfermo, tu cuerpo está en tinieblas. Y bueno, después todo lo que dice, ¿no? Ten cuidado y todo lo que es ¿no? el cómo ves, el cómo puedes mirar y cómo puedes estar iluminado o no ver nada cuando te están hablando. No sé, siempre es lo mismo que pasó con lo de las lámparas, las vírgenes, el atento. Pero está, eso es algo como personal, lo de la luz. Y si tu cuerpo entero está iluminado y no hay en él nada oscuro, todo en él brillará como cuando la lámpara te ilumina con su resplandor. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Me das el versículo? Es en el capítulo 11, versículo 34. La lámpara y la luz. Me encantó la última parte, ¿eh? Y eso que no había caído. Siempre tengo la primera parte que dijiste y la última no había caído tanto. Sin nada, si el cuerpo entero está en la luz, sin nada de sombra, tendrá tanta luz como cuando una lámpara te ilumina con su resplandor. Qué lindo, como cuando una lámpara te ilumina con su resplandor. Qué lindo. Bueno, para ellos. Gracias, Maru. Patita. Bueno, yo estoy muy movilizada con las comuniones, las primeras comuniones el domingo pasado, y entonces yo elijo, que hoy lo había leído además en Marcos, de Jesús y los niños como pericopa, y cuando dice, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo os aseguro que el que no reciba el reino de Dios como niño no entrará en él. Y bueno, porque realmente, no sé, es así, es así. Tal cual. Tal Es cual. así. Gracias, Pati. Voy a mirar acá. A ver, ¿cómo vamos? Acá. Les conté lo de Flor, ¿no? Es que me acordé, lo voy a contar, voy a hacer un excursus porque me parece muy bonito eso de Flor. Yo estaba dando un retiro para mujeres ahí en San Juan, y entonces había que bajar de San Francisco a San Juan, y que son como 30 minutos caminando, una cosa así. Y yo en vez de dormir en San Francisco me quedé en el otro pueblo, en la casa de Mati, y entonces al día siguiente teníamos otro encuentro. Y los que vivían en San Francisco tenían que venir, bajar temprano, tipo 9 de la mañana. Y entonces yo estaba afuera de la iglesia de San Juan, y de pronto llega Flor. Flor tiene 9 años. Entonces, 9, 10, pero por ahí, 9. Y entonces, pero Flor, te imagínense una criatura de 9 años. Y entonces Flor llega sola, sola. O sea, se vino caminando de un pueblo al otro sola. Y entonces yo le digo, Florecilla, pero vienes sola. Y entonces me mira, porque además es tan rica para mirar, así como toda agarrada. Y entonces me dice, Coté, no vengo sola, me vine caminando con Jesús. ¿Quién que camina? O sea, ¿quién puede venir sola cuando se está caminando con Jesús? Le vine cantando, le vine hablando en el camino y bueno, llegué, ¿no? Bueno, sí, yo puse la misma cara que usted, ¿no? Casi me la como, pero además que me reí porque fue como, es que fue muy divertido porque me mira, pero como diciendo, o sea, realmente la idiotez que estás diciendo, o sea, no solamente fue su respuesta linda, sino que fue como diciéndome, pero es que es evidente que yo no vengo sola, o sea, vengo con Jesús. Entonces, bueno, como que cuando lo decía Patti, se me venía a la cabeza Flor, ¿no? O sea,
también hay otros, Toño también, pero Flor, esa frase de Flor a mí me mató, ¿no? O sea, ¿quién puede estar sola cuando está con Jesús? Gran frase de Flor. Bueno, yo la mía, marcaba, para mí un evangelio que me ha marcado la vida entera, es el evangelio de la Anunciación, y me quedaba con quizás como una lectura que está en este tiempo, y es: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, ¿no? O sea, esas palabras así como, y como que, no sé, uno podría parar la vida entera en el versículo. Como, ¡oh! Porque cada palabra, cada frase de ese versículo, ¿no? Está como lleno, 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 lleno. Bueno, hacía este ejercicio de que partiéramos con buscar nuestra propia lectura, ¿no? O sea, nuestro propio versículo. Yo creo que es como esta sensación del rumeo interno, ¿no? O sea, qué cosas se mueven en el corazón a partir del Evangelio de Lucas. Yo creo que Lucas tiene cosas maravillosas, ¿no? Que tienen que ver sobre todo con, así como en el Evangelio de Marco veíamos que había algo que era corto, conciso, que rescataba lo más importante, que también hablaba esto de las inversiones, de los contextos geográficos, qué sé yo. eh, si nosotros pudiéramos hacer como una comparación, podríamos decir que Marcos es más geográfico en términos teológicos y que Lucas es más histórico. El tipo es como que él es el orden, ¿no? El tiempo, eh, la cronología, y como bien sabemos, en el fondo, eh, sabemos que Lucas y Mateo siguen a Marco, pero también sabemos, por el principio de la crítica de las fuentes, acuérdense toda la primera parte, ¿no? Cuando estuvimos viendo y revisando eso, que claro, tenemos Marcos por un lado, que es fuente de Lucas y Mateo. Por otro lado, tenemos Mateo y Lucas, que tienen una fuente aparte, que sería la fuente Q, y finalmente, y eso se llama la fuente de las dos tradiciones, y finalmente tenemos una fuente que es como la fuente única. Entonces, por ejemplo, en el caso, esto que estamos hablando de la fuente de las dos tradiciones, en este evangelio lo podemos ver clarísimo cuando hablamos de las bienaventuranzas. Porque en el evangelio de Marcos no están las bienaventuranzas, versus Mateo y Lucas que sí las tienen, ¿no? Y Lucas en esto también va a ser como mucho más enfático porque va a tener la denuncia, ¿no? Como que Mateo no coloca la denuncia y Lucas sí. ¡Ay de ustedes!, ¿no? O sea, primero el felices y después el ¡ay de ustedes! Entonces, bueno, les propongo que vayamos viendo la presentación y eso como que igual nos va a ayudar a, claro, si yo fuera tan avispada y la tuviera abierta. Me encanta. Me encanta. Y después la gente dice que soy inteligente. A ver. Acá. Sanlúcar. Yo me impresiona cómo los evangelios te persiguen. Yo, o sea, ustedes se imaginan la cantidad de años que me he pasado en mi vida con la Anunciación, pero así ya extremo, extremo. Es impresionante. Bueno, como lo que decía Maru, como todo el tema de la luz, la cantidad de tiempo que va el mismo evangelio dando vuelta. Eso es muy bonito. Ahí se abrió. Muy bien. Bueno, ustedes ya tienen en sus celulares la presentación, pero la idea es para tenerlo acá también.
¿Ven la presentación yo, no? Todavía no. Ajá. Todavía no, todavía no. Bueno. Ahí sí. Sí. Bien. Lo vamos a agrandar. ¿Y ahora la están viendo pantalla completa? Sí, Ya. perfecto. Entonces, bueno, seguimos con esta misma idea, ¿no? Por eso que no cambié la portada, porque en el fondo la portada nos sigue hablando de lo mismo. Sabemos que, y con esto vuelvo a reiterarlo, pero me parece que hay que ser enfático, el Evangelio es uno, ¿no? Solamente que está narrado por distintas tradiciones, y estas tradiciones están en el fondo relacionadas con un evangelista, ya sea Marcos, Mateo, Lucas o Juan. Pero el Evangelio es el anuncio de la buena noticia de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, que ha venido a anunciar la buena noticia, ¿no? El deseo, la voluntad del Padre. Jesús es la promesa cumplida, ¿no? Todo el Antiguo Testamento en el fondo está preparando esta venida que es cumplida en este misterio de la encarnación. Se va a terminar en 10 minutos. Muy bien. Entonces, esto es importante tenerlo como en la luz, ¿no? ¿Qué es lo característico de la obra de Lucas? Esta presentación tiene muchos iconos para que los puedan mirar después con tranquilidad. A mí me encantan los iconos, así que de repente la gente siempre cree que es como que los iconos pertenecen más como a la tradición, y realmente los iconos son re profundos en términos de todo lo que dice también la teología como oriental. Bueno, así como yo les decía antes de Marco, lo que podríamos decir que Lucas es que en el fondo hay un tema histórico que es como re importante, ¿no? Un tema histórico en el cómo se ordena. De hecho, ustedes se van a empezar a dar cuenta que está lleno de datos. Es como, es re entretenido, pero de datos históricos. Por ejemplo, en el capítulo 1, en el 6º mes envió Dios al ángel Gabriel. O sea, y en el 6º mes está haciendo referencia a Isabel, ¿sí? A lo que ha pasado antes. Tenemos acá, en el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, en el capítulo 1, vamos a ver, en tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías. O sea, inmediatamente nos coloca en un lugar geográfico, pero nos coloca también en un tiempo específico. ¿Se dan cuenta, no? O sea, el recurso temporo-espacial, pero sobre todo el temporo, va a ser muy importante para Lucas. Y acá hay un personaje que va a ser esencial en la obra, que es Teófilo, ¿no? Todas las obras de Lucas están destinadas a él. ¿Y por qué digo las obras de Lucas? Porque en el fondo, no sé si lo saben, me imagino que sí, los hechos de los apóstoles también corresponden a Lucas. Entonces, ¿sabían eso, no? Sí, los hechos, o sea, de hecho cuando uno lee, debería leer, tipo, el Evangelio de Lucas completo hasta el capítulo 24, y después debería leer en el fondo Hechos de los Apóstoles. Y acá, en los Hechos, vamos a encontrar, miren, vayan al prólogo, lo que es el capítulo 1, versículo 1 de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1, versículo 1. Y miren cómo va a partir. Dice, en mi primer libro, querido Teófilo, o sea, está hablando de el Evangelio,
conté todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, hasta el día que fue llevado al cielo después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, les había presentado, se les había presentado vivos durante 40 días, dándoles muchas pruebas, mostrándose y hablando del reino de Dios. Mientras comía con ellos, les encargó que no se alejaran de Jerusalén. Bueno, y entonces empiezan a contar qué es lo que pasó ahora, ¿no? Hasta la elección de Matías. ¿Se dan cuenta que es solo un texto? O sea, son dos textos que en el fondo van de la mano. Entonces nosotros tendríamos que leer hasta Lucas 24 y después seguir leyendo esto de los apóstoles, como una sola gran unidad, como una sola gran unidad. Nuestro amigo Lucas lo pensó así. Y en esto también es como decir, bueno, ustedes pueden cambiar el personaje, ¿no? Y podríamos decir, querida Raquel, ¿no? Y que te empezara a contar la historia, o sea, le está contando la historia a alguien. Eso también está muy bonito, ¿no? Es como un recurso que está ahí como bien planteado. Entonces, lo que les decía antes, ¿no? Teófilo reafirma este hecho, el Evangelio tiene una especie de continuación, no una especie, es una continuación totalmente con lo de todos los apóstoles, y deja entrever que su Evangelio debe ser entendido como una obra histórica. O sea, ¿por qué es histórica? Porque en el fondo cuando ya le empieza a contar, le está diciendo el objetivo del texto, ¿no? Y si nosotros lo vemos acá en Lucas, dice, ya que muchos emprendieron la tarea de relatar los sucesos que nos han acontecido, tal como nos lo transmitieron los primeros testigos presenciales, o sea, pero es así, presenciales y servidores de la palabra, también yo he pensado, ilustre Teófilo, escribirte todo por orden y exactamente comenzando desde el principio, y así comprenderás con certeza las enseñanzas que has recibido. Entonces, estamos hablando de que en el fondo, primero le está diciendo que él no presenció esta historia. Esto es re importante, ¿no? Pero que sí la recoge de otros. Entonces, volvemos a lo mismo que decíamos de Marcos. Marcos, en el fondo, es testigo de aquellos que vivieron con Jesús, que dan testimonio de su vida, y que ellos en el fondo han decidido anunciarle, ¿no? Y entonces, claro, en el fondo no solamente se lo está diciendo Teófilo, sino que lo está diciendo a las comunidades cristianas, o sea, a estas comunidades, que serían como la segunda, tercera generación de cristianos. Y entonces este criterio de calidad, Lucas lo sitúa a nivel de orden de la narración, o sea, esto tiene que ser ordenado, ¿no? Y por eso que termina en este versículo 3, ¿no? Escribirte todo por orden y exactamente, comenzando desde el principio. Entonces, va a ser como muy importante el ver los inicios de estos textos, porque ya nos ordena en un contexto temporal, ¿no? No solamente nos dice cuándo, no solamente nos dice qué pasó, sino que cuándo pasó. Entonces, las fuentes escritas de las cuales se dispuso para componer su historia no eran fuentes propiamente históricas, porque estamos pensando que en el fondo son las fuentes que son de Marcos, ¿no? Entonces, son textos querigmáticos, vale decir, son textos del anuncio, es lo que en el fondo se nos quiere como decir. Y entonces, pero Lucas, a partir de estos anuncios, lo que intenta hacer es construir esta narración histórica. O sea, él sabe que en el fondo los textos previos lo que han querido como decir es como esto que decíamos de Marcos, ¿no? Los lugares geográficos son lugares geográficos, pero son lugares teológicos, son lugares de anuncio. Lucas, aún sabiendo esto, en el fondo construye una historia. Pero ¿para qué construye esta historia? Porque en el fondo él lo que quiere decir es que habiendo pasado esto, lo que podemos evidenciar es que Jesús, el Hijo de Dios, ha estado entre nosotros. ¿Sí? Entonces,
es importante para él historizar. Y en este sentido es como darle una unidad a lo que pasó ya en el pasado, pero en el fondo estableciendo también la urgencia de lo que tiene que ver con lo civil. Por eso que estos datos como históricos son tan importantes, ¿sí? Y que los vamos a ir encontrando en todos los textos de Lucas. Las invito a que terminemos estos primeros 40 minutos y nos volvamos a conectar en el mismo link. ¿Les parece? ¿Está? Buenísimo.